El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por Javier Rivas Martínez. Cristo vendrá por segunda ocasión al mundo visiblemente y en gloria, a juzgar a las naciones y a reinar por 1000 años con sus súbditos fieles que creyeron en él. La Biblia no muestra que habrá una fase invisible y primera de su segunda venida, el mal llamado rapto de la iglesia. La falsa doctrina de un rapto pretribulacional fue en un principio concebida y elaborada por el jesuita Manuel Lacunza, y sus dispensacionalistas la aceptaron gratamente para esparcirla después como antrax mortal en el mundo cristiano. Y vaya que ha hecho mucho daño con su letal engaño. 1 Timoteo 4:1. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. La teoría del rapto dice que antes de iniciar la gran tribulación final, los creyentes en Cristo serán sacados de la tierra, arrebatados, para ser librados de los acontecimientos terribles que habrá en ella. Esta liberación sobrenatural es conceptualizada incorrectamente a partir de Apocalipsis 3:20. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran la tierra. El capítulo 24 de Mateo es una descripción clara, cronológicamente ininterrumpida y generalizada de los eventos iniciales y finales que se presentarán en la gran tribulación escatológica y que son de suma importancia para desacreditar la falacia de la teoría del rapto invisible o del arrebato pretribulacional. Señor Yeshua, en el principio del capítulo 24 de Mateo, habla de la más importante señal que implica la aparición de la gran tribulación final y de su próxima venida al mundo y el fin del sistema inicuo del mundo. La señal del engaño religioso. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y muchos serán engañados. Después de esto, el Señor muestra una serie de señales de carácter secundario, pero no menos importantes, que anuncian o vislumbran la aparición de la gran tribulación final. El principio de dolores, rumores de guerra, conflictos bélicos entre las naciones de la tierra, pestes, hambres y terremotos en distintas partes del mundo. Pero aún no es el fin. Mateo 24, 6, 8. A continuación se hace manifiesta la gran tribulación final. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En este momento muchos cristianos tropezarán. No creemos que aquí el Señor alude a los inicuos, porque para tropezar nuevamente hay que haber sido salvo primero. Es lógico que el Señor se refiere a los que una vez fueron fieles creyentes, pero que regresaron atrás. Se traicionarán y se aborrecerán mutuamente. El engaño religioso continuará y será predicado el Evangelio de Cristo. A continuación, en el orden cronológico normal, el anticristo se sienta en el templo de Dios como Dios, al romper el pacto con el pueblo judío, a la mitad de la gran tribulación final. Este acto profano por parte del anticristo último se le conoce como la abominación desoladora o el horrible sacrilegio. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Pablo también nos muestra dicho acto omnioso del hijo de perdición en 2 Tesalonicenses 2, 3, 4. Los textos de Mateo 24, 23 al 26 muestran que a estas alturas de la gran tribulación final seguirá todavía el engaño religioso. Los milagros y portentos mentirosos serán hechos por el falso profeta que se destapará como el gran líder religioso en el período sombrío de la gran tribulación de los últimos días. Apocalipsis 13, 11, 16, 13. A continuación, un poco después de la tribulación de aquellos días, aparecerá el Hijo del Hombre viniendo en gran poder y gloria a la tierra. Se podrá ver que en esos momentos habrá en el mundo una conmoción cosmológica muy importante. El suceso cronológico narrado por el Señor Yeshua a continuación es el mismo que Pablo enseña en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Veremos que Cristo jamás sugiere, y menos enseña, algo que se parezca a un rapto invisible. El Señor nos muestra, como antes dijimos, hechos cronológicamente ininterrumpidos, limpiamente continuos de la gran tribulación final. Ya vimos que el Señor apareció visible en el cielo con gran poder y gloria, Mateo 24:30. El texto siguiente se encuentra hilado cabalmente con Mateo 24:30 y muestra el arrebato de los creyentes vivos como muertos, transformados por el poder de Dios, 1 Colosenses 16, 51, 52.
Esto se logrará inmediatamente después de la gran tribulación, y si usted quiere, llámelo arrebato post-tribulacional. Pero teniendo en cuenta que es visible, como apreciamos, y que los dispensacionalistas promocionan erráticamente como invisible y pretribulacional, gracias a Manuel Lacunza que lo parió sin dolor alguno, porque solo hay una segunda venida bíblica del Señor Yeshua, sin dos fases, que se efectuará completamente visible para el mundo malvado. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Mirar además Apocalipsis 1.7, todo ojo le verá. Veamos pues, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí encontramos similitudes de los versos anteriores con los textos 16 y 17 de 1 Tesalonicenses 4, como son la voz de trompeta con la trompeta de Dios, la reunión de los escogidos en el aire o en el viento, el descenso de Cristo del cielo para tomar a sus fieles, y que no es en la superficie de la tierra, sino por encima de ella. Los textos paulinos armonizan a la perfección con los de Mateo 24:31, ya que se trata exactamente de lo mismo y que ocurrirá al terminar inmediatamente la tribulación final. Los versículos que vienen, Mateo 24, 40, 41, nada tienen que ver con un falso rapto pretribulacional. Si analizamos el carácter de los textos anteriormente nombrados, nos daremos cuenta que estos se ubican correctamente con el evento de Mateo 24, 31, cuando los fieles santos son tomados y juntados en el cielo. Los que no son tomados, es decir, los que son dejados en la tierra, son los que serán apartados a la izquierda en el juicio de las naciones, Mateo 25, 31, 33. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será tomada y la otra será dejada. El capítulo 25 de Mateo es la continuación de los eventos post-tribulacionales del capítulo 24 de Mateo, entre los que están la posesión del trono de David por el Señor Yeshua y el juicio de las naciones. Con respecto a Apocalipsis, aclaramos que la palabra guardar no significa siempre liberar a alguien físicamente de un lugar de conflicto a otro tranquilo para que no sea a muchas personas la muerte, ¿no? No lo encuentre la muerte, aunque ésta les muestra su lóbrega sonrisa en sus propias narices. En la gran tribulación, Dios guardará a sus fieles con fortaleza espiritual, con grande fe y con su poder para resistir los embates de esa era extremadamente bruna, cuando someta a prueba nada grata a los que moren la tierra. Por otro lado, muchos serán guardados para no renegar al Dios creador cuando se les obligue, aún bajo la seguridad de ser ejecutados. De esa manera podrán recibir el galardón que es la corona de vida eterna que está preparada para los que aman al Señor. La Didache de los Apóstoles es un documento escrito en la antigüedad, en el siglo I después de Cristo, y contiene las enseñanzas originales de los apóstoles y fue acreditado por padres de la Iglesia como Eusebio y Atanasio, entre otros. En este documento santo jamás se menciona la idea de un rapto pretribulacional. Una sola segunda venida visible y en gloria se visualiza en él. No más sobre la preparación para la segunda venida del Señor. Y reprendeos los unos a los otros, no en ira, sino en paz, como halláis en el Evangelio, y que ninguno hable a otro que ha errado contra su prójimo, y que éste no oiga una palabra vuestra hasta que se arrepienta. Pero haced que vuestras oraciones y vuestras limosnas y todos vuestros actos sean según halláis en el Evangelio de nuestro Señor. Velad pues por vuestra vida, que vuestras lámparas no se apaguen y vuestros lomos no estén sin ceñir, sino estad preparados, porque no sabéis la hora en que vendrá nuestro Señor. Y congregaos con frecuencia, procurando lo que es apropiado para vuestras almas, porque todo el tiempo de vuestra fe no os beneficiará si no sois perfeccionados en la última hora. Porque en los últimos días se multiplicarán los falsos profetas y los corruptores, y las ovejas se volverán lobos, y el amor se cambiará en aborrecimiento. Porque cuando aumente la licencia y el libertinaje, se aborrecerán los unos a los otros, y se perseguirán y se traicionarán. Y entonces el engañador del mundo aparecerá como hijo de Dios, y hará portentos y señales, y la tierra será entregada en sus manos, y hará cosas inmundas que nunca se han visto en el mundo desde que empezó. Entonces toda la humanidad creada será probada por fuego, y muchos serán escandalizados y perecerán. Pero el que persista en su fe será salvo, y entonces aparecerán las señales de la verdad, primero la señal de un desgarro en el cielo, luego la señal de la voz de una trompeta, y tercero la resurrección de los muertos. Con todo, no de todos, sino como fue dicho, el Señor vendrá y todos sus santos con él. Entonces el mundo verá
al Señor que viene en las nubes del cielo. Dios le bendiga por siempre, mis hermanos y amigos que nos visitan.